Yo quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra, por este mensaje. Te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu y que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Bueno, en este pasaje encontramos nosotros lo que se conoce comúnmente en la iglesia cristiana como la Gran Comisión. Este fue el mandato que Jesús dio a sus apóstoles y a toda la iglesia antes de él ascender a los cielos. ¿Y cuál es este mandato? Dice aquí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento consiste en hacer discípulos, pero para ser discípulos tenemos que ir, tenemos que salir afuera a llevar este mensaje, el Evangelio de Cristo, para que muchos por este Evangelio crean y sean salvos. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el mes de octubre que iniciamos este discipulado, formar discípulos, porque eso es lo que el Señor Jesús nos ha mandado: formar discípulos, no simples creyentes o simpatizantes, sino discípulos. Y hemos estudiado en otras ocasiones que la palabra discípulo es la palabra matetes en el griego, que significa el que sigue a otro. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta iglesia, como lo hacen en muchas otras iglesias locales? Formar discípulos de Cristo, personas, hombres y mujeres que sigan a Cristo, que sigan sus enseñanzas, que sigan sus pisadas. Cuando Jesús estuvo hace 2000 años aquí en la tierra, Él caminó por toda Israel, llevando primero que todo un mensaje de arrepentimiento, el evangelio del reino, y finalizó hablando a sus discípulos del evangelio de Cristo, esas buenas nuevas, y nos dio un ejemplo el Señor Jesús de vida. Dice la Biblia que en Jesús no hubo pecado, ninguna tacha. Él vivió la vida perfecta, esa vida perfecta que usted y yo no hemos podido vivir, porque nosotros como seres humanos fallamos. Como seres humanos somos muy débiles, caemos en pecados, somos muy frágiles. Y es por eso que Cristo tuvo que venir, vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir y ofrecer el sacrificio perfecto, un sacrificio que fue aceptado por el Padre, y por medio de ese sacrificio Dios nos ha aceptado a nosotros, pero para que nosotros seamos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, siguiendo el ejemplo de Él. Por eso la Biblia nos manda a que busquemos parecernos a Cristo cada día más, a la estatura del varón perfecto.
Sabemos que nosotros aquí en esta tierra, aquí en esta vida, no vamos a alcanzar esa perfección hasta cuando seamos glorificados y nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ahí sí seremos semejantes a Cristo. Pero mientras, una vez que ya somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, empezamos dentro de un proceso de santificación en donde el Señor nos empieza a instruir a través de su palabra para que sigamos las mismas pisadas de Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere: formar discípulos, no simples religiosos, no simples simpatizantes o personas que asisten para calentar un puesto, no, discípulos, personas que estén dispuestos a entregarlo todo por el Señor. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que hace un discípulo: negarse a sí mismo, es decir, ya uno no vive para uno mismo, sino para la gloria del Señor, para hacer la voluntad de Dios, tomar la cruz de Cristo, estar dispuestos a sufrir el vituperio por causa de ser cristiano y seguirle, es decir, obedecerle. Por eso el Señor lo ha traído a ser parte de, primero que todo, de la iglesia universal. Esa iglesia invisible que lo formamos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, y hacer parte de esta iglesia local para que usted empiece a discipularse, empiece a aprender la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, y usted puede aprender la palabra del Señor para no ser engañados, porque este mundo está lleno de engaños. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? La pregunta. A ver, ayúdenme ustedes. Del pecado. ¿Libres de qué? Del mundo. ¿Y de qué más? De la ignorancia, de la mentira, ¿cierto? Porque la palabra del Señor lo que hace es darnos una información para que nosotros la tengamos aquí en nuestra mente, pero también la tengamos aquí en nuestro corazón y vivamos en ella. Este libro que estamos nosotros estudiando en este discipulado no es para que nos llenemos simplemente de una información, de un conocimiento, es para que vivamos este libro, esta enseñanza. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. No es cuánto tú sabes de Biblia, es cuánto tú vives. Es diferente, ¿cierto? Porque cuánta gente no sabe Biblia, hermano. Uno mira, se saben los versículos de memoria, de tapa a tapa, todas las posiciones doctrinales que hay en la doctrina fundamentales, secundarias y terciarias. Son unos doctores, teólogos, magíster de todo. Concordancia. Sí, concordancia, eso es, saben todo, ¿cierto? Tienen estudios y todo, llenos de conocimiento, pero sus vidas son un desastre. Son simples intelectuales. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos una relación con Él y que en esa relación que tengamos con Él podamos nosotros aprender su palabra y obedecerla. Que no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que obedezcamos su palabra. Es el Espíritu el que nos dirige a toda verdad, Juan 17, para que conozcamos la verdad nos haga libres y empecemos a caminar en pos de Cristo y seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué significa? Libertad. Seguir la pisada de Cristo, lo que les dije hace un momento, significa negarnos a nosotros mismos. Cristo no quería ir a la cruz, pero fue por amor a nosotros. Tomar la cruz, Cristo estuvo dispuesto a llevar la cruz para morir en lugar nuestro. ¿Usted cree que Cristo realmente Él deseaba eso y era deleitoso para Él? No. Es más, le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta?
el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz, significa hacer la voluntad de Dios, siguiendo al Señor. Eso no es fácil, pero mire, este es el único camino que lleva a la vida, no hay otro. Si usted quiere el camino ancho y espacioso, sí, usted bien pueda, hágale, pero ese camino lo va a llevar a la perdición y a la muerte eterna. Pero si usted ya ha creído en este mensaje, en el Evangelio de Cristo, usted ya es un hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo, usted sabe que este camino no es fácil, pero lo va a seguir y se va a someter. Al principio usted va a rechistar, usted no va a estar de acuerdo con muchas cosas, pero el Espíritu Santo lo va a ir convenciendo a usted de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo va a empezar a hacer un trabajo de santificación, de purificación en nosotros, donde el Señor nos va a ir llevando cada día más y más cerca de Él y lejos del mundo. Entonces, con esta introducción, quiero que ustedes entiendan que esta reunión es una reunión de discipulado, para personas que quieran aprender, quieran seguir las pisadas del Maestro. Ya nosotros estuvimos mirando desde octubre hasta el miércoles pasado, comienzos de marzo, todo el capítulo 1, que abarcó todas las doctrinas cristianas fundamentales. Y decíamos que estas doctrinas cristianas fundamentales son aquellas doctrinas que tienen que ver con la salvación del hombre y que son el fundamento de la fe cristiana. Son esas doctrinas que son indiscutibles. Ningún cristiano puede negar esto. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios no puede negar ninguna de estas doctrinas. ¿Cuáles son estas doctrinas? La Trinidad de Dios. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y una persona. Todo eso lo miramos. El sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo. La resurrección de Cristo y de todos los santos. Todas esas doctrinas las fuimos mirando. También miramos la segunda venida de Cristo, que Cristo viene por segunda vez. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Miramos también sola Escritura, la palabra de Dios como máxima fuente de fe y conducta. Todo lo que nosotros sabemos y entendemos debe estar filtrado por la palabra del Señor, que es nuestra máxima fuente de fe y conducta, es nuestro patrón de vida. Miramos también que solo Jesús salva. Y en último lugar miramos, solo a Dios es la gloria. 10 doctrinas que miramos nosotros, hermosas. Si quieren ponerse al día, ahí están en la página de YouTube, Iglesia Cristiana Palabra de Vida. En YouTube usted se suscribe para que todos los videos que vayamos nosotros montando, usted reciba la notificación. Ahí hay una lista de reproducción que dice Discipulado, Estudio Bíblico, y ahí están todas estas predicaciones, todas estas conferencias, que serían muy buenas que ustedes, los que no están al día en todas estas enseñanzas, se pongan al día escuchando estas predicaciones, que sé que van a ser de gran bendición y edificación para sus vidas. Y hoy quiero continuar con el capítulo 2 de este estudio bíblico, de este discipulado. El capítulo 2, que tiene que ver con las doctrinas cristianas de segundo nivel o doctrinas secundarias. Estas doctrinas secundarias no son tan importantes como las fundamentales, pero son muy importantes también. No son esenciales y sin embargo son muy importantes, y estas doctrinas no tienen que ver con la salvación del hombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que
cuando una persona de pronto difiere en alguna de estas doctrinas secundarias, no quiere decir que no es cristiano. No, de ninguna manera. Estas doctrinas hay cierta libertad, hay diferentes posiciones. No es que la Biblia tenga varias interpretaciones. La Biblia tiene una sola y la da el Espíritu Santo, sino que pues a medida que ha avanzado la iglesia durante toda la historia, han habido muchas posiciones doctrinales, pero son ya, como les digo, no tienen nada que ver con la salvación del hombre, ni comprometen la salvación del hombre. Ya vamos a mirar cuáles son estas doctrinas. No, son doctrinas que son importantes y que hay que estudiarlas, pero no condenan a nadie por el hecho de que tú no creas en alguna de estas doctrinas. Pero algo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que no debemos caer en el peligro de minimalismo doctrinal, no darle importancia a esta doctrina, porque hay algunas personas que dicen, no discutamos de estas doctrinas, esto no tiene que ver con el Evangelio, con la salvación del hombre, esto son secundarios, no discutamos, no peleemos por eso. No debe ser esa la posición. Sí, debemos discutir y ponernos de acuerdo, claro que sí, porque son importantes, aunque no tienen que ver con la salvación del hombre. Pero hay el otro extremo, de que hay cristianos que porque no creen en estas doctrinas, entonces, son herejes, no es cristiano, y empiezan a acusarlo cuando son doctrinas de segundo nivel. Pues si alguien me viene a mí a negar que Cristo es Dios, yo no puedo decir que esa persona tiene al Espíritu Santo, que es cristiano. Pero si viene una persona a decirme sobre los dones espirituales que ya no están vigentes, como los cesacionistas dicen, por ejemplo, esto es de segundo orden, yo no voy a decir que no es cristiano, porque esa persona ha creído en Jesucristo, ha creído en la salvación por fe, ha creído en la Trinidad de Dios y en todas las demás doctrinas fundamentales. ¿Sí me hago entender? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Entonces, es por eso que he querido continuar con estas doctrinas secundarias, para que las estudiemos. Son muy buenas, muy interesantes. Mire lo que dijo Agustín de Hipona, un teólogo por allá en más o menos en el siglo IV de nuestra era. Agustín de Hipona decía: en lo fundamental, unidad; en lo no fundamental, libertad; en todas las cosas, caridad. ¿Qué quiere decir Agustín de Hipona? Tiene que haber unidad. Todos creemos en estas doctrinas. Todos los cristianos, llámense cristianos reformados, pentecostales o carismáticos, sea cual sea las denominaciones que hay dentro del cristianismo, todos creemos en lo mismo, en lo fundamental. En lo no fundamental, es decir, en las doctrinas de segundo y tercer orden, libertad. Tenemos que tener tolerancia, no todos tenemos las mismas posiciones doctrinales. Tenemos que tener en el amor del Señor tolerancia al hermano que de pronto no cree en alguna de las cosas como nosotros las creemos. ¿Hago entender? Ya sea en la doctrina secundaria o terciaria. Y en todas las cosas, caridad. ¿Qué es lo más importante, hermanos? El amor entre nosotros. El poder amar a nuestro hermano a pesar de las diferencias. Hay otras iglesias que en la doctrina secundaria, terciaria, difieren de nosotros, porque hay varias posturas. Pero eso no es para que peleemos, ni para que tildemos de hereje a ese hermano y lo condenemos, como hacen algunos cristianos equivocadamente. Estas doctrinas secundarias o segundo nivel son las siguientes.
Son 6 principalmente. Las voy a enumerar y luego voy a dar un breve resumen de lo que vamos a ir mirando. En primer lugar, la doctrina de la Iglesia, su gobierno y organización eclesiástica. En segundo lugar, el bautismo, el método y los sujetos del mismo. En tercer lugar, la cena del Señor, cómo celebrarla. En cuarto lugar, el papel de los géneros en la Iglesia, el liderazgo pastoral de la mujer. En quinto lugar, los dones espirituales. Y en sexto lugar, las formas de alabanza. En primer lugar, tenemos las doctrinas de la Iglesia, su gobierno y organización eclesiástica. Aquí vamos a estudiar lo que es la Iglesia. Lo que es la Iglesia, su gobierno y organización. Y vamos a mirar que hay varios tipos de gobierno y organización. Está el gobierno episcopal, el presbiteriano y el congregacional, que son los 3 más conocidos. Y hay otros más. El mixto, por ejemplo, que es la combinación entre hay unos que es la mezcla entre el presbiteriano y el congregacional, por ejemplo. Son mixtos. Y vamos a mirar cuál, a la luz de las Escrituras, cuál debe ser el modelo de gobierno dentro de una iglesia. En segundo lugar, vamos a mirar el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? El método y los sujetos del mismo, porque dentro del cristianismo está aquellos que bautizan niños, ¿sí? Como los presbiterianos, que hacen parte de las iglesias reformadas o liberales, ¿sí? Ellos creen en el bautismo, bautizo de niños, pero ellos no creen lo mismo que la Iglesia Católica, que el bautismo salva, no. Simplemente que ellos creen que el bautismo puede darse en los niños. Entonces hay algunas diferencias. Vamos a estudiar cuál es la posición más acertada según las Escrituras acerca del bautismo, el método y los sujetos. El método, por ejemplo, si nosotros, todos nosotros hemos venido de la Iglesia Católica y allá nos bautizaron, fue por aspersión, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso, lo que enseña la Iglesia Católica, y vamos a mirar lo que la Iglesia Cristiana Protestante ha enseñado desde la Reforma, y lo que, pues, a la luz de la palabra enseña cómo debe ser el bautismo. Si es por aspersión o por inmersión, sumergiéndonos en las aguas. Entonces vamos a mirar todo esto. En tercer lugar, vamos a mirar la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Cómo la celebramos? Todo eso. En cuarto lugar, el papel de los géneros en la iglesia, el liderazgo pastorado de la mujer. Hay varias posiciones con respecto a esto. Hay unos que dicen que el ministerio pastoral no es bíblico, hay otros que dicen que sí es válido, hay varias posiciones, ¿no? Y también vamos a mirar, en quinto lugar, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que miramos nosotros en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4, sí, en cada uno de estos pasajes. Vamos a estudiar la posición del cesacionismo, el continuismo, qué significa eso, si están vigentes hoy, según las Escrituras, estos dones espirituales. Y también vamos a mirar las formas de alabanza, diferentes formas de alabanza que se miran en las iglesias. Mire, dentro del cristianismo hay una variedad, pero todo eso hace parte de la multiforme gracia del Señor. Y en esta doctrina, repito, no podemos estar uno atacando al otro. Cada iglesia tiene sus posiciones doctrinales y hay que respetarla, aunque no estemos de acuerdo en algunas posiciones, ¿sí? Pero siempre buscando el amor entre nosotros, la edificación del hermano, ¿cierto? Nunca tropezando al hermano, siempre amándolo y enseñando siempre la palabra del Señor con mucha mansedumbre y con mucha humildad, porque la palabra del Señor no es para atacar, no es para
hablar de nada ni de nadie, pero sí para denunciar los falsos maestros y falsos profetas, que ya eso es otra cosa. ¿Sí? Porque tenemos que hacer defensa de nuestra fe. Cuando alguien públicamente ataca la fe cristiana, públicamente tenemos nosotros que debatir eso. Pero ya hay cosas que no es para que estemos nosotros atacando a ninguna persona, menos si es un hermano nuestro. Sean pentecostales, sean carismáticos, sean de la iglesia reformada, ¿sí? Tenemos que amarnos, somos hermanos en Cristo, creemos en lo mismo, en lo fundamental, aunque hayan diferencias en las doctrinas secundarias y de tercer nivel también que vamos a mirar. Pero quiero que miremos algo muy importante en este pasaje, que aquí les leía a ustedes lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús decía que nosotros como iglesia tenemos que salir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha dejado en su palabra, que eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Yo como pastor estoy transmitiendo tal cual, estoy siendo lo más fiel a la palabra del Señor y enseñándoles la palabra del Señor, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo bien bonito, miren, y esto nos debe traer gozo, descanso a nuestra alma en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, siendo discípulos de Cristo, porque vamos a ser pasados por pruebas, porque es necesario que pasemos por pruebas. Es necesario como discípulos de Cristo que seamos probados en nuestra fe para que nuestra fe sea purificada como el oro. Primera de Pedro capítulo 1. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. En medio de este mundo tan difícil, siendo discípulos de Él, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, que nos va a costar mucho ataque del enemigo, del mundo, de los impíos. Mire lo que nos dice el Señor. Algo muy bonito. Versículo 20, vamos a leer desde el principio. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mire esta promesa que el Señor nos da. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida. Ser discípulo no es fácil, y hacer esta labor de ir a las naciones y hacer discípulos no es nada fácil. Vamos a ser atacados y vamos a pasar por muchas pruebas. Pero ¿saben? Algo que nos dice el Señor, que en medio de esas pruebas está el Señor a nuestro lado, su compañía. Pero cada vez que usted tenga como discípulo de Cristo persecución, no se lo persiguen por ser cristiano, lo atacan por ser cristiano, lo vituperan por ser cristiano, en su casa le dicen, es que cambiaste de religión, y lo empiezan a atacar, o cuando usted esté pasando situaciones difíciles en su vida personal, en su matrimonio, con sus hijos, en su economía, cuando usted esté viviendo de pronto algún problema de enfermedad o de desempleo, tantas cosas, ¿cierto?, que llegan a nuestra vida. Todos nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras batallas. Ninguno de los que estamos aquí está libre de problemas, porque el Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo después? ¿Conocen ustedes ese versículo? Pero no teman, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Qué tremendo. Yo he vencido al mundo. El que venció al mundo. ¿Dónde venció Cristo al mundo? En la cruz, dando su vida. Ahí venció al mundo, venció a Satanás, a las potestades, a todo ese sistema mundano.
ese Jesús que murió en esa cruz y que venció, escuchen bien, hermanos míos, está al lado de nosotros. Nos promete, no que no nos van a pasar cosas difíciles en esta vida, no nos promete nunca eso, como predican estos maestros de la prosperidad, todo bien, ¿no? Se te va a arreglar todo, y la vida en Cristo Jesús, todo. Mire, eso es un falso evangelio. Y que el Señor lo ha llamado para ser rico, para que usted nunca se enferme. Mire, usted va a pasar dificultades, igual que yo. Todos vamos a tener aflicción, no se extrañe por eso. Las aflicciones son necesarias, hermanos. ¿Saben por qué? Por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Porque hay muchas cosas dentro de nosotros que Dios tiene que tratar y Él tiene que utilizar esas cosas, esas circunstancias difíciles. A ese esposo difícil, a esa esposa difícil, a ese hijo rebelde, el Señor lo utiliza. A ese desempleo, a ese problema económico que tienes, esa enfermedad, también el Señor lo utiliza para ir formando en nosotros a Cristo, porque esa es la finalidad de Dios para con nosotros. No que seamos multimillonarios como enseñan estos y que usted nunca se enferme y que todo bien, como el pibe, todo bien. No, la finalidad de Dios en nuestras vidas es que seamos igual a Cristo, y para ser igual a Cristo vamos a tener que padecer, porque por cuanto Él padeció, aprendió a obedecer. Cristo en su humanidad, por cuanto Él padeció, aprendió a obedecer. Cristo, hombre, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre, y Él como hombre, en su naturaleza humana, tuvo que aprender. No como Dios, porque Dios todo lo conoce, pero como hombre Él tuvo que aprender a vivir como un hombre. Él tuvo que padecer muchas cosas que usted y yo padecemos. Y Él aprendió la obediencia, aprendió a someterse al Padre voluntariamente. Él no hizo nada que no le dijera al Padre. Todo lo que Él hizo fue porque el Padre le decía que hiciera. Todo lo que Él habló era lo que el Padre le decía que hablara. Por eso Él decía a la gente y a los fariseos que andaban tratando de entramparlos, él decía, es que todo lo que yo digo no es por mi cuenta, es todo lo que he oído de mi Padre. Jesús es el ejemplo de nosotros de vida. Por eso seamos discípulos de Él. Y si tenemos que padecer, padezcamos. Padezcamos. Lo que tengamos que padecer. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Cristo Jesús. Romanos 8:28. Todas las cosas, todas. Cuando tú eres un hijo de Dios, todas las cosas que te acontecen, todas las cosas que te pasan a ti, te va a ayudar a bien, porque todo tiene un propósito en el Señor. Por eso descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor. Confiemos en Él y sigamos dando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera que tenemos por delante, guardando nuestra fe, discipulándonos. Mire, esto que vamos a ver es precioso, como lo que hemos visto en el capítulo 1. Sigan viniendo a este discipulado, porque ese es el propósito de levantar discípulos de Cristo, para que le sirvan a Él. Cristo, eso fue lo que hizo. Formó a 12 hombres que conquistarían a todo el Imperio Romano. El Imperio Romano no fue conquistado militarmente. ¿Sabían ustedes de eso? El Imperio Egipcio, el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio griego, todos esos imperios fueron vencidos militarmente, pero el Imperio Romano nunca fue vencido militarmente.
sino por el Evangelio. Estos hombres, esos 12 hombres, levantaron la iglesia de Cristo a partir de Hechos capítulo 2. Y mire que hasta hoy está la iglesia, que ha sobrevivido. Siempre ha existido un remanente fiel. La iglesia cristiana se desvió con el catolicismo, pero luego la reforma, y luego en la reforma se pudo volver nuevamente a lo que es el verdadero evangelio, y hasta el día de hoy ha sufrido la iglesia de Cristo muchos ataques, pero aquí estamos nosotros porque hemos creído en el Señor por su gracia, y tenemos que seguir adelante aprendiendo cada día más del maestro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les animo en esta introducción apenas del capítulo 2 de que sigamos estudiando la palabra del Señor, estas doctrinas que son preciosas. Vamos a aprender muchísimo. Anímese a aprender más y más. No se conforme usted con Jesús. Nació en Belén, en un pesebre, al lado de un burrito y una vaca, así como lo pintan. Hijo de José y María, el Señor Jesús. Y eso es todo lo que usted hace o sabe. No, yo les animo a que estudiemos más, a que conozcamos más a fondo las Escrituras, porque en eso consiste la vida eterna. Juan 17, verso 3. En que conozcamos al Padre y al Hijo, a quien ha enviado. Vamos a colocarnos de pie en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú nos has traído, por este discipulado que tú, Señor, estás permitiendo que se dé en este lugar, Padre. Gracias por este capítulo 2 que vamos a iniciar en este discipulado. Gracias, Padre. Si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha y dígale al Señor: Señor, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Dele gloria al Señor. Dele gracias al Señor porque el Señor lo ha llamado a usted. Dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han creído en el Señor. Muchos son llamados a través de la palabra del Señor para que crean en Jesucristo, pero muy pocos son los que reciben al Señor en su corazón. Muy pocos son los que creen en este mensaje. Y usted ha creído y por eso está aquí en este lugar. Usted es de los escogidos. Usted es un discípulo de Cristo, y por eso el Señor lo ha traído a esta reunión para que aprenda más. Y aunque usted tenga que padecer lo mismo que yo como discípulo, tengamos claro que Dios es bueno y que aunque estemos pasando dificultades, Él nos ha prometido su dulce compañía. Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola en esa batalla. Sigue adelante, no desmayes, porque el Señor nos ha prometido que estará con nosotros todos los días, todos, no algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, por esta promesa, porque tú, Señor, estás ahí. Cuando estés pasando esos momentos difíciles,
recuerda lo siguiente, que no estás solo. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tu economía, con tu trabajo, de enfermedad, o estás pasando alguna prueba difícil, quiero que recuerdes siempre, cada día, que tú no estás solo, porque eres un discípulo de Cristo, eres un hijo de Dios. Él está ahí contigo para ayudarte. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, fortaléceme y enséñame a ser un discípulo tuyo, a seguir tus pasos, a aprender cada día más de tu palabra. Lléname con tu Santo Espíritu. Dile al Señor: lléname con tu Santo Espíritu. Toma más de mí, Espíritu Santo. Toma más de mí y fortaléceme, Señor. Toca, Espíritu Santo, a tus hijos. Toca, Espíritu Santo, más Espíritu Santo de Dios. Presente su aflicción delante del Señor. Presente sus cargas, sus problemas. Oh Señor, aquí vengo delante de ti a poner todas mis cargas en ti, Señor, a descansar en ti. Descansa en el Señor. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Pongan sobre mí toda su ansiedad, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de vosotros. Descansen en mí, dice el Señor. Yo los amo con amor eterno, dice el Señor. Yo los tengo esculpidos en la palma de mi mano, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Yo no te dejaré nunca, dice el Señor. Solo cree en mí, dice el Señor. Cree en mi palabra y descansa en mis promesas, dice el Señor. No miren sus problemas, mírenme a mí, dice el Señor. Yo soy más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad que puedas estar atravesando, dice el Señor. Humíllense bajo mi poderosa mano, dice el Señor, y yo los exaltaré cuando sea tiempo, dice el Señor. Gracias, Padre. Alaba al Señor ahí donde tú estás, en el silencio de tu corazón. Te adoramos, te adoramos. Bendiga al Señor, alabe al Señor. Te adoramos, oh Señor Jesús. Oh amado Padre, oh Espíritu Santo, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú has sido fiel siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendice a esta iglesia, Señor, a cada uno de tus hijos. Guárdalos de todo mal. Líbralos de toda tentación, Señor. Bendice sus vidas, sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.